Vamos a otro tema. La científica y académica de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador, fue electa como una de las constituyentes por el Distrito 3. La también investigadora buscará establecer la ciencia como un derecho para el conocimiento. Vamos a profundizar en esta y otra de sus propuestas. Para eso justamente nos acompaña hasta ahora Cristina Dorador. Cristina, muchas gracias por acompañarnos y primero que todo felicitaciones por ser parte de esta convención constitucional. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, quiero comenzar primero por lo siguiente. ¿Qué te anima a llegar a la Convención Constitucional, a pasar por el proceso, a finalmente ser electa y a llegar a esta instancia de poder redactar una nueva Constitución? Sí, nosotros llevamos hace mucho tiempo trabajando en temáticas principalmente medioambientales en la región de Antofagasta, vinculados a los salares, al altiplano y al desierto de Atacama, desde mi punto de vista, digamos, de la investigación. Pero también esto todo se vincula finalmente a graves, digamos, problemáticas que existen también en nuestra zona relacionadas con el extractivismo, que finalmente están agotando las reservas de agua y también dañando los ecosistemas y la salud de las personas. Entonces, todo eso mezclado, junto con, por supuesto, el estallido social y todos los movimientos sociales que están fortalecidos, ¿cierto?, en nuestro país, me llevaron a tomar la decisión y además a empujar, ¿cierto?, por organizaciones y personas para ser parte de este proceso constituyente. Entonces, primero tuvimos que juntar los patrocinios porque somos una candidatura independiente y bueno, y obtuvimos finalmente la mayoría regional en las votaciones este fin de semana. En ese punto se concreta finalmente lo que era la aspiración que tenía tu equipo y llegan a la Convención Constitucional con estos temas. ¿Hay otros temas que también quieran considerar dentro de esta conversación que se va a desarrollar en la Convención? Sí, por supuesto, un tema que es fundamental es la descentralización real que tiene que tener el país. O sea, no podemos partir, ¿cierto?, un proceso constitucional de personas que representan a Chile teniendo como fuerte, como centro Santiago, como ha sido históricamente. Así que también es muy importante eso, replantear quizá el reglamento, dónde va a sesionar la convención, porque si se centra en Santiago, yo creo que eso también va a ser contraproducente respecto a los lineamientos que tenemos. No solamente nosotros, sino que muchas otras candidaturas y ahora constituyentes. En particular, nosotros estamos proponiendo autonomías regionales, que sean los territorios quienes decidan sus tanto temas económicos, políticos y también sociales, porque actualmente hay muchos problemas por poder avanzar, ¿cierto?, en temáticas sobre todo sociales e infraestructura en las regiones debido al gran centralismo. O sea, todas las decisiones vienen ya tomadas de Santiago y nosotros realmente no tenemos casi ninguna participación en aquello. Me parece bien importante ese punto. ¿Esperas que en términos de la dinámica de la Convención Constitucional no solamente se sesione y se trabaje aquí en Santiago, en el Palacio Pereira o el Congreso, la sede del Congreso en Santiago, también tiene que ser en regiones? ¿Eso es parte fundamental también del trabajo, crees tú, de la Convención? Por supuesto, porque nosotros somos representantes de las personas, por lo tanto tenemos que estar en contacto con ellas y ya sesionar en regiones o en distintos territorios. Yo creo que es un avance importante en este nuevo país que queremos conformar. Es decir, que se acabe la hipercentralización que existe, porque eso invisibiliza y también genera aún más desigualdades en distintos ámbitos. Por lo tanto, es muy importante plantear eso desde un principio en el reglamento de la convención. ¿Cuáles son los mecanismos que nos vamos a relacionar con las personas para llevar, ¿cierto?, a las discusiones sus propuestas directas? Siguiendo con el punto de vista de lo regional, que es súper relevante en esta conversación que se va a tener en esta discusión de la nueva Constitución, siempre hemos tenido muchas entrevistas y conversaciones sobre el tema. Y cuando se ha hablado antiguamente de descentralización, el problema parte porque se conversa en Santiago, punto uno. Segundo, porque se ve a las regiones como un todo y no como unidades independientes. Es distinto lo que pasa en el Distrito 3, por ejemplo, a lo que puede suceder en el Distrito 14, en el norte, en el sur. Las necesidades y las realidades son completamente distintas y en eso parece que ha fallado. ¿Consideras que eso es uno de los puntos y cómo se puede abordar en esta nueva Constitución ese tema en particular? Absolutamente. O sea, Chile ha tenido por mucho tiempo una concentración no solamente económica, cultural, política y social en la región metropolitana, sino que se van generando como fractales de desigualdad a partir de esto. O sea, hay más pocas personas que más encima estudian en los mismos colegios, esto se sabe bastante bien, en las mismas universidades, pocas carreras, vienen de los mismos sectores, digamos, habitacionales o de vivienda. Por lo tanto, se genera una realidad que no es realmente lo que sucede en los territorios. Y eso también va de la mano de los medios. Los medios reproducen, ¿cierto?, estas ideas que tratan de interpretar un país, pero realmente no lo son. Por eso no es sorprendente que haya habido tanta
mayoría y votación por personas independientes, porque tampoco los partidos políticos representan actualmente las demandas territoriales. Se han quedado cerrados, ¿cierto? En este mundo pareciera ser de ficción, en una burbuja que no realmente representa las necesidades y los anhelos de las personas de los territorios de Chile en general. Así que yo creo que este es un gran momento que estamos viviendo, un momento histórico en que finalmente somos todos los habitantes del país quienes vamos a decidir nuestros propios destinos. Cristina, quiero ir al punto de vista de la ciencia y también es clave esto, desde la innovación, el desarrollo, lo que tú conoces también, ya sea aquí y también a nivel internacional. ¿Cómo se puede introducir la ciencia en una nueva constitución o en las discusiones que se van a generar? Muchos dicen, bueno, pero la nueva constitución no tiene que tener un apartado sobre ciencia, por ejemplo, pero eso también está en discusión porque nos hemos quedado con una carta magna que muchas veces lo ve de una manera más bien superficial. Sí, exactamente. Los desafíos que tenemos nosotros como país de aquí a 30, 40 años son muchos, y sobre todo si lo vemos en un contexto global. Estamos viviendo una crisis climática en el cual, de nuevo, la clase política se ha quedado atrás. Seguimos pensando, ¿cierto?, en el extractivismo como única salida para las problemáticas sociales, siendo que justamente esa es una de las grandes causas de los problemas. Por lo tanto, no hemos reflexionado en profundidad respecto a cuál es el país que queremos. Y ahí la ciencia, la tecnología y principalmente, si lo agrupamos todo en el conocimiento, Claro. es una gran opción y es que queremos nosotros el camino para poder avanzar. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, y ahí viene también la parte de descentralización, los saberes locales, los conocimientos que se han generado en los territorios, de la mano, por ejemplo, de los pueblos originarios. También ese conocimiento puede ser utilizado para tomar buenas decisiones en políticas públicas, no solamente la ciencia occidental, ¿cierto?, como la conocemos. Así que yo creo que acá hay un gran desafío de pensar la Constitución en sí como una guía, ¿cierto?, hacia el futuro y no quedarnos pegados en lógicas de hace 30, 40, 50 años. Tiene que incluirse equidad en todas sus áreas, equidad territorial, equidad de género, equidad en diversidad. O sea, que ya la convención sea tan diversa enriquece cualquier debate y yo creo que le sube también el nivel. Y eso es muy importante. Y particularmente en el caso de la ciencia, yo creo que no es, claro, se puede incluir, ¿cierto?, porque la ciencia es un derecho humano, incluso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con la cultura, pero yo creo que como nuestro pensar, ¿cierto?, es más holístico, más amplio, podríamos también hacer una revisión completa de la Constitución, cuáles son dónde se podría incorporar, ¿cierto?, la clave que es generar información para tomar decisiones. Y además que los conocimientos estén incluidos. Sé que yo creo que estamos en un momento precioso. A mí me encanta todo lo que está pasando y las discusiones que se están dando hasta este momento. Uh-huh. ¿Cómo enfrentar lo que va a ser el trabajo de la Convención Constitucional, Cristina? Y lo pregunto también por esa diversidad. Para algunos sectores, la diversidad que tiene la Convención Constituyente es un beneficio, porque finalmente va a entregar una nueva Constitución con distintas miradas, distintas visiones y la va a legitimar. Para otro sector es un problema, porque distintas miradas y visiones pueden no llegar a acuerdos o alargar lo que pueden ser esas conversaciones. ¿Cómo ves tú y en qué situación encuentras? Y como miembro ya de la Convención Constitucional, ¿cómo crees tú que se tiene que abordar esta diversidad que va a tener? Bueno, lo primero, no hay que tenerle miedo a la diversidad. De hecho, hay que tener, ¿cierto? No sé si consagrar la Constitución, pero hay que pensar que la diferencia también es un derecho. Así que tenemos que, al contrario, desafiarnos a cómo lo vamos a hacer más que tenerle miedo. En ese sentido, nosotros como investigadoras e investigadores tenemos herramientas para trabajar. Trabajamos generalmente en grupos colaborativos interdisciplinarios. Y yo así lo veo. Esta va a ser una gran conversación pluricultural y también interdisciplinaria, lo cual claramente el trabajo científico, de hecho, tiene mucha diversidad debate. en esas conversaciones para poner un punto de origen, digamos. Viven en eso, digamos. No es que solamente todos piensen lo mismo y lleguen a un mismo lugar, todo lo contrario. Absolutamente. De hecho, nosotros nos cuestionamos, ¿cierto?, todo lo que existe, y esa es la clave de la ciencia y el avance. Vamos pensando, vamos repensando, y eso también tenemos que hacer nosotros como país. O sea, no quedarnos pegados, insisto, en lógicas antiguas o encasillar también a las personas. Usted es de este bloque, usted es de esta cajita, por lo tanto no conversa con el otro. Incluso las comisiones que se vayan a formar, claro, van a ser probablemente de un área temática, pero no encasillar a toda la gente. O sea, sería realmente hasta ridículo poner, por ejemplo, a todos los representantes de los pueblos originarios hablando solamente de pueblos originarios. O sea, deberíamos tener, ¿cierto?, esta diversidad también incluida en las grandes discusiones. Medio ambiente, por ejemplo, no puede estar solamente hablando de medio ambiente sin incluir economía, sin incluir ciencia, sin incluir salud. Entonces deberían ser también
subgrupos interdisciplinarios, donde claramente hay un principal tema, pero de esa va a ser la forma de poder conectar, o si no se van a generar islas de propuestas que no van a estar articuladas en el texto constitucional. Así que yo creo que ese es el gran desafío y ahí nosotros quienes trabajamos en el mundo de la ciencia o entendemos quizás esta mayor complejidad, y no solamente la ciencia exacta, insisto, sino que también las ciencias sociales, las humanidades y las artes, se puede llegar a muy buen puerto de una constitución que realmente representa a todas las personas. Mencionas la conversación entre todos, entre los distintos bloques, digamos, de la Convención Constitucional en esta rica diversidad que ya presenta. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista de la conversación entre independientes y los representantes de partidos políticos que llegan a la Convención Constitucional? Bueno, primeramente también yo creo que lo que se está viviendo políticamente es muy interesante porque pareciera ser que no se explica muy bien en qué sector incluir a los independientes. De hecho, una pregunta que a mí también se me hace muy recurrentemente: ¿con quién usted se va a aliar? Esas también son lógicas quizás típicas parlamentarias que probablemente tampoco se den aquí. Así que también yo creo que hay que tomarlo con bastante cautela, no tratar de encasillar previamente, no tratar de poner límite a las conversaciones anteriormente, porque si no nos vamos a quedar con un esquema muy similar a lo que ya existe. Así que yo creo que, claro, los independientes no representan, o sea, son una fuerza política claramente porque no pertenecen a la política tradicional. Claro, hablamos de una fuerza política, pero no partidista, para hacer la diferencia, digamos. Son parte claro, de la política. exactamente, por supuesto, no partidista, eso quiero decir, pero también dentro de esta independencia hay mucha también diversidad. O sea, de hecho, ya representar a distintos territorios también son demandas diferentes. Claro. Así que yo creo que va a ser al revés. Yo creo que la clase política tradicional partidista va a tener que un poco ellos amainar posiciones con las personas de los territorios que están en la convención, porque finalmente llegó la gente a la Convención Constitucional. Va a ser clave y lo hemos tenido, Cristina, como un punto en varias conversaciones previo a lo que va a ser la instalación de esta Convención Constitucional, el reglamento. Va a ser una primera discusión bien interesante y puede ser ardua en términos de ir convergiendo en todo lo que estamos comentando. ¿Cuáles son tus expectativas al respecto? Es la primera gran etapa desde el funcionamiento, la dinámica, desde las designaciones. Es un tema no menor, digamos. Sí, bueno, de partida yo creo que muchos estamos ya pensando en cómo se debería articular el reglamento, pero tampoco llegar con algo tan elaborado previamente, porque si no ahí va a ser también muy difícil discutir. Uno llega con una idea preconcebida, digamos. Claro. Acá hay que llegar, creo yo, con mucha humildad y mucha capacidad de escuchar y de entender, porque van a haber posiciones que uno también no se va a esperar. Así que la primera cosa creo que yo va a ser muy diferenciador, va a ser justamente lo que hablábamos recién de la descentralización. O sea, que no sorprenda que existan personas como nosotros que queramos que se sesionen regiones. O sea, eso es algo lógico para nosotros, justamente por este gran llamado a descentralizar Chile. Y lo mismo pasa con temas de diversidad. Así que yo creo que va a ser un ejercicio interesante. Ojalá no nos tome mucho tiempo, porque hay poco tiempo, ¿cierto? Son 9 meses para poder trabajar y generar, ¿cierto?, lo mejor que se pueda, la mejor constitución que se pueda escribir. Cristina, nuevamente las felicitaciones. Vamos a estar muy atentos, conversando también más adelante, esperemos, para poder ir viendo cómo se va desarrollando esta conversación en la convención. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.